Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En el video de hoy vamos a ver cómo hallar el área superficial y el volumen de prismas. Antes de iniciar recordemos que un prisma es una figura tridimensional de tres dimensiones que tiene una base, que puede ser cualquier figura de esa base, es recta hacia arriba y en la parte superior tiene la misma base que tiene en la parte inferior. Como por ejemplo este prisma que estoy dibujando en este momento. Los prismas se nombran según la figura que tengan en la base. Por ejemplo, este prisma que estoy dibujando, la base es un rectángulo, entonces es un prisma de base rectangular. Un prisma rectangular. Bien, para hallar el área de la superficie y el volumen de un prisma es muy sencillo. Tenemos que cumplir con algunas fórmulas para realizarlo. Primero, el volumen lo vamos a hallar multiplicando el área de la base por la altura del prisma. El área de la base hace referencia al área que mida esta figura que tiene la base. Como en este caso es un rectángulo, pues tendremos que hallar el área de un rectángulo. Si la base tuviera otra forma, si fuera un pentágono, tendríamos que hallar el área del pentágono. Si fuera un triángulo, hallaríamos el área del triángulo y así sucesivamente. Entonces, tengamos en cuenta que el área de la base depende de la figura que sea la base. Y cuando hallemos el área de la base, pues lo multiplicaremos por la altura del prisma y ahí encontraremos cuánto es el volumen de dicho prisma. Ahora, las áreas que vamos a hallar o que podemos hallar en un prisma son obviamente el área de la base. También podemos hallar el área lateral. El área lateral hace referencia a las caras laterales del prisma. ¿Cuál es el área de las caras laterales del prisma? En este prisma, pues las caras laterales serían estas, las de los lados, la del frente y la de atrás. El frente y atrás. Todas esas serían las caras laterales sin tener en cuenta la base superior ni la base inferior. Parte de atrás, parte frontal y las dos caras laterales. La base superior y la base inferior serían área de la base. Entonces, para hallar esa área lateral, pues simplemente debemos hallar el perímetro de la base y lo que me dé multiplicarlo por la altura del prisma. Recordemos que un perímetro, en este caso el perímetro de la base, pues simplemente es sumar los lados de la base, de la figura que tenga la base. Y ya teniendo esas áreas, pues con ellas podemos encontrar el área total de la superficie total del prisma, simplemente sumando lo que me haya dado el área lateral con el área de las dos bases, 2 por el área de la base. Como tiene dos bases, la superior y la inferior, entonces tenemos que multiplicarlo por 2 para hacer el área de las dos bases y sumarlo con el área lateral. Ahí obtenemos el área total. Bien, vamos a realizar esto con un ejemplo. Vamos a hallar el área de la superficie y el volumen del siguiente prisma. Aquí tenemos un prisma, como pueden verlo, es un prisma de base rectangular. En la parte inferior tiene la base rectangular de la misma forma que en la parte superior y es recto hacia arriba. Es un prisma clásico. Bien, entonces la base es un rectángulo. ¿Cuánto mide ese rectángulo? Por un lado tiene 2 de ancho y por el otro lado tiene 4. Vamos a hallarle el volumen
y el área a ese prisma. Bien, entonces, como lo dije anteriormente, para hallar el volumen, tengo que hallar el área de la base y multiplicarlo por la altura del prisma. Entonces, si revisamos nuestra prisma, la base es un rectángulo. Entonces tengo que hallarle el área a ese rectángulo. ¿Qué medidas tiene el rectángulo? Aquí le pongo la base. Ese rectángulo tiene 2 de ancho, 4 de largo. Y como necesito hallar el área de la base, entonces tengo que hallar el área de ese rectángulo. El área de un rectángulo se vaya multiplicando base por altura, lo cual me da 2 por 4 o 4 por 2. El área de ese rectángulo es 8. 8 unidades cuadradas. Si estamos en centímetros, pues serán centímetros cuadrados. 8 centímetros cuadrados. Bien, entonces, continuando con nuestro ejercicio, tenemos que el volumen será 8, que es el área de la base, por la altura. En nuestro prisma, la altura en total es 10 centímetros. La altura que hay desde la base inferior hasta la base superior son 10 centímetros. Entonces tenemos de altura 10 y 8 por 10 son 80. 80 centímetros cúbicos. Los volúmenes se miden en unidades cúbicas, centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, etc. Bien, ya encontramos el volumen. Vamos a hallar las áreas. Ya tengo el área de la base. Recordemos que esta es la base y este es el área. Solamente hace falta hallar el área lateral y el área total. Para hallar el área lateral, entonces tengo que hallar el perímetro de la base y multiplicarlo por la altura. Como la base es un rectángulo, tal y como lo tenemos acá, pues para hallar el perímetro de esa base solamente debo sumar los lados del rectángulo. Entonces en este rectángulo un lado mide 4, el otro también 4, el otro 2 y el otro 2. 4 más 4 más 2 más 2. El perímetro de la base sería entonces 4 más 4 más 2 más 2, lo cual me da 12 centímetros. Eso mide el perímetro de la base. Entonces en nuestro ejercicio el área lateral es igual a 12, que es el perímetro de la base, multiplicado por la altura del prisma. Recordemos que tiene una altura de 10. Es por 10. Y 12 por 10 me da 120. 120 centímetros cuadrados es el área lateral. Y entonces en nuestro dibujo el área lateral hace referencia a todas estas caras laterales, que son rectángulos que están de forma vertical. Todas estas caras laterales, no tengo en cuenta ni la base de abajo ni la base de arriba, todas estas caras laterales tienen un área de 120 centímetros cuadrados. Y ahora entonces para hallar el, el área total, pues simplemente, como lo dije antes, debo sumar el área lateral más 2 por el área de la base. Entonces el área total sería, ¿cuánto me dio el área lateral? 120, como lo tenemos acá. 120 más 2 por, ¿cuánto me dio el área de la base? El área de la base es esta, 8. Entonces más 2 por 8. Y entonces tenemos que resolver esa operación para saber el área total de la superficie, que sería 120 más 2 por 8 son 16. Por lo tanto, el área total de la superficie de ese prisma son 136 centímetros cuadrados. Y con eso hemos terminado nuestro ejercicio de hallar el volumen, que lo tenemos acá,
el área lateral y el área total de un prisma de base rectangular. Simplemente debemos seguir con las fórmulas que tengo acá para que las recordemos. Volumen, área de la base por la altura, área lateral, perímetro de la base por la altura, y el área total sumando el área lateral más 2 por el área de la base. Sin olvidar que el área de la base depende de la figura que sea la base, esa será el área que vamos a utilizar, y que el perímetro de la base es sumar los lados. Bien, vamos a hacer un nuevo ejemplo. Ahora en este ejemplo vamos a hallarle el área de la superficie y el volumen a un prisma de base pentagonal, perdón, de base hexagonal, es decir, a un prisma hexagonal. Ya tengo preparado mi prisma acá, pueden verlo. Este prisma tiene de base un hexágono. La parte de abajo es un hexágono, la parte superior es el mismo hexágono, recto hacia arriba es un prisma de base hexagonal. La base tiene dos lados todos iguales, es un hexágono regular, cada lado mide 2. Y la altura total, como pueden verlo ahí, es de 8. Lado 2 centímetros, altura 8 centímetros. Vamos a hallarle el volumen y el área de la superficie a este prisma. Bien, empecemos con el volumen. Recordemos entonces que el volumen se halla multiplicando el área de la base por lo que me dé la altura del prisma. Bien, como la base es un hexágono, entonces para dicho hexágono debo encontrar el área. ¿Cómo es el área de un hexágono? Pues recordemos que el área de un hexágono o de cualquier polígono regular se halla multiplicando el perímetro por el apotema y dividiendo entre 2. En este caso tenemos que cada lado mide 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y el problema es que no tengo la medida del apotema. ¿Cuánto mide el apotema? Entonces, para hallar el área de esta figura, que es la base de ese prisma, tengo que hallar primero el apotema. ¿Cómo se halla el apotema en un polígono? Bien, pues en cuanto a los polígonos regulares, para hallar el apotema hay algunas opciones. Tenemos como opción principal la siguiente fórmula. A, o sea, el apotema es igual a la medida del lado dividido entre 2 por tangente de 180 grados dividido entre el número de lados. Esta fórmula es muy utilizada para calcular el apotema de un polígono, de cualquier polígono. Pero en algunos casos, en geometría y especialmente con hexágonos, podemos hacerlo utilizando el teorema de Pitágoras. En hexágono, utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a obtener el apotema con la medida exacta sin ningún problema. Pero si tenemos otro polígono distinto al hexágono, podemos utilizar esa fórmula para hallar nuestro apotema. Bien, entonces hallemos el apotema. ¿Cómo se halla el apotema en un hexágono? Muy sencillo. Dibujamos este triángulo. En el apotema tiene la característica que este triángulo va a ser equilátero. Y tomamos la mitad de ese triángulo. Es decir, esta mitad. Y en este triángulo pues las medidas van a ser por acá 2. Y abajo la mitad de 2 es 1. Y por acá está el apotema que vamos a encontrar. Y utilizando el teorema de Pitágoras pues podremos encontrar la medida del apotema. Vamos a hallar un cateto, entonces el apotema es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Hallamos la raíz cuadrada de esto. 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1, 3. El apotema mide raíz cuadrada de 3. Entonces, volviendo a donde estábamos, hallando el área de la base, que es
el hexágono tenemos área, perímetro, sumemos todos los lados, son 6 lados, cada uno mide 2, entonces el perímetro son 12 por el apotema, que es la raíz cuadrada de 3 y dividido entre 2. Vamos a ponerlo, nuestro resultado, con 3 decimales. Y ese resultado es 14,696. 14,696. Bien, entonces ya tenemos el área de la base de nuestro hexágono. Ya podemos calcular el volumen. El volumen es igual al área de la base, que es 14,696 centímetros cuadrados, y lo multiplicaremos por la altura del prisma. Nuestro prisma, que es este, de base hexagonal, tiene una altura desde la base inferior hasta la base superior de 8 centímetros. Entonces la altura del prisma es 8 por 8. Multiplicamos ese resultado por 8 y obtenemos 117,575 centímetros cúbicos. Y ese es el volumen de nuestro prisma. Aquí tenemos nuestro prisma. El volumen de nuestro prisma es la 117,575 centímetros cúbicos. Bien. Ahora procedamos a hallar el área de las superficies. Entonces, para hallar el área de la superficie, primero el área de la base. El área de la base ya la encontramos haciendo el área del hexágono, que es la base. Nos dio 14,696. Entonces aquí tenemos que el área de la base es 14,696 centímetros cuadrados. Ahora busquemos entonces el área lateral. Recordemos que tengo que hallar el perímetro de la base y multiplicarlo por la altura del prisma. El perímetro de la base, pues como la base es un hexágono, el perímetro es sumando todos los lados de la base. Cada lado mide 2. Son 6 lados, entonces el perímetro sería 12. Entonces el área lateral es igual a 12, que es el perímetro de la base, por la altura del prisma, y nuestro prisma tiene 8 centímetros de altura, entonces por 8. 12 por 8 da 96. 96 centímetros cuadrados tiene el área lateral. Y finalmente entonces hallemos el área total. El área total sería, recordemos, sumando el área lateral más 2 por el área de la base. Entonces el área total tiene área lateral. La acabé de encontrar, me dio 96. Entonces aquí ponemos 96 más 2 por el área de la base. Y el área de la base es esta, 14,696. Entonces aquí 2 por 14,696. Cerramos entonces área total igual y realizamos esa operación. Y el resultado es 125,392 centímetros cuadrados de área total. Y con esto entonces ya tenemos el área de la base, el área lateral y el área total del prisma que tenemos en nuestro ejemplo. Un prisma de base hexagonal. De pronto lo más complicado fue hallar el apotema. No olviden que podemos utilizar la fórmula. Inclusive hay sitios web que tienen calculadoras de apotemas. Sería solamente ingresar la medida del lado y cuánto mide y cuántos lados tiene, y lo calcula automáticamente.
pero también podemos utilizar nuestra fórmula o en el caso de que sea un hexágono, los hexágonos siempre podemos utilizar el teorema de Pitágoras, únicamente los hexágonos. Bien, eso es todo mis pupilos, ya estamos listos para hallar áreas y volúmenes de pirámides, de otras figuras tridimensionales y resolver problemas con ellos, pero eso lo dejaremos para un próximo video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook, les dejo los links en la descripción. Nos vemos en un próximo video, hasta luego.